Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Les damos la más cordial bienvenida. Les vamos a hacer una aclaración el día de hoy. Vamos a transmitir nada más por el Facebook. Tuvimos un problemita aquí con lo del YouTube, entonces en este momento nada más se va a transmitir por Facebook y después se va a incorporar la enseñanza al YouTube para que los que no tienen el Facebook la puedan ver en su momento si así lo desean. Bueno, gracias a los que nos acompañan, ya sea ahí en su casa, en su oficina, donde estén, y a mis hermanos que me acompañan aquí también, les doy la bienvenida. Gracias. Vamos a continuar con esta serie de Cristo viene pronto. Les había dicho que iban a hacer nada más 3 temas. Bueno, pues no me alcanzó. Me vi en la necesidad de hacer otro tema más por la palabra que pues Dios nos está dando. Entonces vamos a tener esta enseñanza y el próximo jueves sí vamos a terminar ya la serie con la última enseñanza. Va a ser un cuarto tema para cerrar la serie, y ya el próximo jueves, después de estos 2, entonces si seguimos en las mismas condiciones, nos seguiremos reuniendo aquí y seguiremos compartiendo la palabra por este medio. Vamos a empezar. Quiero pedirles que abran su Biblia ahí en el libro de Apocalipsis. Vamos a leer unos versículos que ya leímos la semana pasada, pero los vamos a volver a leer. Es nuestro texto base que tenemos para la enseñanza. Apocalipsis capítulo 1, versículo del 1 al 3. En esta ocasión vamos a leer. El tema se llama El tiempo está cerca, parte 2. Si lo quiere anotar así. El tiempo está cerca, parte 2. Bueno, la palabra en Apocalipsis 1:3 dice de la siguiente manera: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bueno, vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias en esta tarde por la bendición que nos das de poder recibir tu palabra, de poder alimentarnos nuestro espíritu por medio de tu palabra, Señor. Te bendecimos y te damos honra y gloria a ti, Señor, porque sigues siendo bueno con nosotros, sigues extendiendo tu misericordia para con tus hijos hasta el día de hoy. Gracias, Señor, gracias. Te damos también por la palabra. Te pedimos que abras nuestro corazón, nos des entendimiento y el discernimiento para poder comprender el mensaje que tú tienes el día de hoy para nosotros. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada pues vimos los mensajes dirigidos a la iglesia de Éfeso, Esmirna y Pérgamo. Y bueno, quedé pendientes con ustedes de que, como en estos textos se mencionan a las obras de los nicolaítas y a los mismos nicolaítas, tengo que hacerles una aclaración, mis hermanos. La Biblia, en sí la Biblia no nos da información acerca de quién eran los nicolaítas y qué doctrinas practicaban. Por eso, pues los conocedores, los exégetas, se dan a la tarea de buscar la información que, les digo, no se encuentra en la Biblia. Bueno, estuve buscando ahí la información y encontré en algunos diccionarios que están disponibles acerca de quién son los nicolaítas y cuáles eran las doctrinas que ellos practicaban. Y bueno, para no errar con mis palabras o queriéndomelas aprender de memoria, se los voy a leer directamente los extractos que obtuve ahí en la información.
Son en concreto de 2 diccionarios que nos hablan de la raíz de la palabra Nicolaitas, y en el otro prácticamente las doctrinas que ellos practicaban. Entonces les voy a leer tal cual lo escribí aquí. Doctrina de los Nicolaitas. Dice: es probable que el término Nicolaitas tenga su raíz en 2 palabras griegas. Nico, que significa conquistar o estar sobre otros, y laos, que significa pueblo, gente común, y es la raíz de la palabra laico, dando a entender que es una especie de jerarquía en la iglesia del primer siglo. Bueno, los nicolaitas en cierta forma tenían una doctrina en la cual ellos tenían el dominio sobre su gente, sobre los que pensaban como ellos, tenían un dominio sobre ellos y establecían una jerarquía donde ellos eran la parte superior. Vamos a pensar en una pirámide donde en la parte superior está el alto mando, diríamos así, o la persona o el líder absoluto de toda esa organización, y se va distribuyendo hacia abajo, delegando responsabilidades, por decirlo de una manera. Pero ese sistema Dios no le agrada. Usted y yo sabemos perfectamente que la iglesia no está diseñada de esa manera. La iglesia está diseñada en forma lineal, de manera horizontal nada más. Entonces, pues Dios no le agrada ese tipo de jerarquías, como dice aquí, dando a entender que es una especie de jerarquía en la iglesia del primer siglo. Cuando menos era lo que se pretendía, o lo que los nicolaitas pretendían. Bueno, dice: los nicolaitas se entregaron a la inmoralidad y asolaron a la iglesia con tentaciones sensuales. Clemente de Alejandría es uno de los que se llaman padres de la iglesia, que tiene información, o que él fue el que dio información acerca de este grupo. Dice Clemente de Alejandría, dice que los nicolaitas se abandonaron totalmente a los placeres como animales salvajes, llevando una vida de total autoindulgencia. O sea, ¿qué quiere decir esto de autoindulgencia? Pues que practicaban estas doctrinas o estas cosas y ellos mismos se justificaban. Eso es lo que quiere decir. Y su enseñanza pervirtió la gracia y transformó la libertad en libertinaje. La doctrina de los nicolaitas tenía que ver con que no hay problema que un creyente ande en inmoralidad, como fornicación, adulterio, homosexualidad, prostitución, robo, mentira, engaño, peleas, etcétera. No había ningún problema. Los maestros nicolaitas probablemente enseñaban que como ya somos salvos, no importa vivir en el pecado, porque ya hemos sido perdonados de todos los pecados. Transformaron la libertad que tenemos en Cristo en licencia para pecar. Como nos decía o nos ha dicho nuestro pastor Víctor, no abusemos de la gracia. Eso es lo que en realidad ellos hacían, abusar de la gracia. También probablemente enseñaban que no importa si un creyente peca de cualquier manera, porque después puede confesar su pecado y Dios se ha comprometido a perdonar sin problemas. Bueno, no sé si a usted le parezca familiar este concepto. A mí me parece muy familiar. Vengo de una doctrina que precisamente me enseñaron eso, que podíamos pecar, al cabo después nos confesábamos nuestro pecado y se nos perdonaba y no había ningún problema. Bueno, esa es doctrina. Si no la habíamos asociado nunca a esto, pues esa es doctrina nicolaíta. Y a nosotros, bueno, de donde venimos, o bueno, en lo particular, de donde vengo, me enseñaron que era algo bueno, algo agradable a Dios.
Bueno, sigo leyendo, dice, hoy en día existen muchos maestros, entre comillas, que sin usar el nombre de nicolaíta, enseñan la doctrina de los nicolaitas, cuando son tolerantes con el pecado en ellos mismos y en los demás. Son lobos vestidos de ovejas que desprecian la santidad de Dios e inducen a los demás a una vida licenciosa. Todo maestro que no exhorte a los creyentes a vivir en santidad y que él mismo no viva en santidad es muy semejante a los maestros nicolaitas de antaño. Bueno, ese es algo que de lo que extraje. Le voy a leer la otra parte. Dice aquí diccionario bíblico. Bueno, dice de esta manera: adeptos de doctrinas perniciosas, o sea, los nicolaitas son adeptos de doctrinas perniciosas que se introdujeron en las iglesias de Éfeso y de Pérgamo, siguiendo la doctrina de Balaam. Si se acuerdan lo que leímos la vez pasada en el libro de Apocalipsis. Siguiendo la doctrina de Balaam, enseñaban a los cristianos que a causa del principio de la libertad podían consumir carnes ofrecidas a los ídolos y permitirse actos inmorales como los paganos. Así, los nicolaitas instigaban a los cristianos a no observar las prescripciones del concilio de Jerusalén en el que se habían reunido en el año 50 después de Cristo. Esta información sí está sacada de la Biblia, y cuando se llevó a cabo este concilio lo narra el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 15. Ahí lo puede usted ver. Se supone que se trataba de discípulos de un hereje llamado Nicolás. No era yo, hermanos. Se supone que se trataban de un discípulo o de discípulos de un hereje llamado Nicolás, pero nada de base, no hay una base firme, ¿verdad?, para afirmar que se tratase del diácono de este nombre. Si usted recuerda, en una ocasión los apóstoles eligieron a varones, ¿verdad?, aptos para llevar a cabo una función, y esto está narrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6, y uno de los diáconos que eligieron fue precisamente Nicolás. Hay quienes dicen que este hombre después apostató de la fe y empezó a practicar este tipo de doctrinas e instaba a los cristianos a que las practicaran. Pero no hay una base firme, ¿verdad?, que podamos establecer que sea un hecho. La primera alusión a esta hipótesis se halla en los escritos de Irineo, es otro de los llamados padres de la iglesia, hacia el año 175 después de Cristo. Bueno, mis hermanos, esta es la información que les tenía de los nicolaitas. Usted, si es su deseo, también puede hacer su propia investigación. O tenemos ahí al famoso San Google, ¿verdad? Usted nada más puede poner ahí doctrina de los nicolaitas, le da clic o le da enter y ya usted va a encontrar una amplia información acerca de esto. Bueno, y vamos a continuar entonces, después de esta información, con los mensajes a las iglesias. En este caso veremos solamente dos, los mensajes a la iglesia de Tiatira y a la iglesia de Sardis. Entonces quiero pedirles que abran su Biblia nuevamente ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. En esta ocasión nada más voy a estar leyendo la versión Reina Valera, que es la más común que usamos nosotros. Y vamos a leer ahí en el capítulo 2, del versículo 18 al 25. Si lo tiene, bueno, ahí me sigue en la lectura. Dice la palabra: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes a bronce
bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Toleras que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esas doctrinas y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero la que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Bueno, esta es la palabra dirigida a la iglesia de Tiatira. Y como le hice en la ocasión pasada, lo voy a hacer de la misma manera hoy. Separé lo que Dios halaga hacer en las iglesias y lo que Él señala como desagradable para Él. Diríamos que aquí lo bueno, las cosas positivas que tenía la iglesia de Tiatira, tal cual lo acabamos de leer, dice obras de amor, fe y servicio. O sea que era una iglesia muy, muy activa. Tenía muchas actividades, las desarrollaban y actuaban con fe. Además, una de las características es que eran pacientes, o sea, sabían sobrellevar las cargas, sabían sobrellevar las tribulaciones y eran pacientes y tenían muchas obras buenas. Y es lo que Dios le señala a esta iglesia como algo bueno, lo que a Él le agrada. Pero había algo que a Dios no le agradaba, así como a las otras iglesias se lo señaló. En esta ocasión a la iglesia de Tiatira de la misma manera lo hace. Y dice que toleraban a Jezabel. ¿Quién era Jezabel? Bueno, aquí sí vamos a encontrar información directa de la Biblia para saber quién era esta mujer. Y quiero pedirles que abran su Biblia ahí en la Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 16. Si ya lo tiene, Primera de Reyes 16, vamos a leer del versículo 30 al 33. Dice la palabra de Dios así: y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de Acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar a ira a Jehová Dios de Israel. Bueno, ¿quién era entonces Jezabel? Jezabel era hija de un rey pagano llamado
Edbaal dice que era rey de los sidonios. Pues Acab, que era rey de Israel, tomó por mujer como esposa a esta mujer, Jezabel. Entonces, ¿quién era Jezabel? Jezabel fue la esposa de Acab. Pero déjeme decirle algo. En ese tiempo no era en sí Acab el que reinaba Israel. Prácticamente la que reinaba era Jezabel, porque ella era la que tenía el dominio sobre el rey y obviamente sobre el pueblo. Y él actuaba siempre conforme a lo que ella le proponía, a lo que ella le decía. Y obviamente, como era hija de un rey pagano y adoraban a Baal, entonces instó al rey a que hiciera lo que acabamos de leer. Por eso dice la Escritura que Acab hizo más mal que todos los que habían reinado antes que él. O sea, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Pero quiero hacerle una pregunta, y obviamente usted se la va a contestar a sí mismo ahí en su casa. Pero quiere decir que cuando en el libro de Apocalipsis se habla de Jezabel, es la misma mujer a la que se refiere en el libro de Primera de Reyes, la esposa de Acab. Mi hermano, quiero decirle que había pasado mucho tiempo, desde el reinado de Acab hasta el tiempo del Apocalipsis, o bueno, cuando se escribió el libro de Apocalipsis. Obviamente no se está refiriendo a la misma persona, pero puede ser que se esté refiriendo a una mujer que es el tipo de Jezabel, que hacía las mismas cosas, que instaba a los cristianos a comer cosas sacrificadas a los ídolos, a adorar a ídolos. Y dentro del culto a Baal había lo que se llamaba la prostitución sagrada. O sea, practicaban fornicación, había mujeres en los templos de Baal que a eso se dedicaban. Entonces, había un tipo de Jezabel en ese tiempo. Entonces, por eso Dios hace referencia a esto. No quiere decir necesariamente que sea la misma mujer, de hecho no lo era. Le digo, había pasado bastante tiempo, era imposible que estuviera viva, pero no sé cómo o de qué manera ejemplificárselos. Pero por ejemplo, vamos a pensar en un hombre que nosotros consideramos perverso, asesino. Me viene a la mente ahorita, digamos, Osama Bin Laden, que lo tenían catalogado en un concepto muy bajo, por decirlo así, pero ya pasó, ya fue eliminado, ya fue borrado del mapa por Estados Unidos. Bueno, pero vamos a suponer que de aquí a 10 o 20 años surge otra persona en iguales características o muy semejantes, haciendo exactamente lo mismo, que de hecho hay muchos en la actualidad que siguen haciendo las mismas cosas. Y podríamos decir de esta manera: resucitó Osama Bin Laden, o ahí está otro Osama Bin Laden, aun cuando no se llame así. Esa es la manera que se me ocurre ahorita para ejemplificar cómo en el tiempo del Apocalipsis se referían a una mujer que en sí tal vez ni se llamara Jezabel, pero que hacía y practicaba exactamente lo mismo, instando a los cristianos que hicieran todo este tipo de perversidades. Entonces, el reclamo de Dios a la iglesia de Tiatira es que estaban tolerando a esa mujer y por consecuencia lo que ella hacía. Créame que es una llamada de atención fuerte. Yo le decía la vez pasada, tal vez hay muchas de las cosas
que la palabra ahora está señalando, y usted puede decir, y es válido, créame, o que yo pueda decir, pero eso no tiene nada que ver conmigo. Pero si el Señor está poniendo esta enseñanza o esta palabra para nosotros el día de hoy, es que el Señor, como le dije la vez pasada también, al Señor no lo podemos engañar. Nos podremos incluso engañar a nosotros mismos, pero a Dios no. Acuérdese que le decía que la palabra de Dios dice que Dios no puede ser burlado de ninguna manera. Mis hermanos, la palabra es para que la vivamos, es para que la hagamos vida en nuestra propia vida. Y Dios está interesado en eso precisamente, que busquemos la santidad y abandonemos cualquier tipo de práctica que tenga que ver con el pecado. Tal vez nuestros pecados no llegan al grado del adulterio, de la fornicación, qué sé yo, pero si no tenemos cuidado, podemos caer también en la ligereza de pecar y pensar que al cabo luego le confesamos a Dios nuestros pecados y Él nos va a perdonar. Oh, mire hermano, como está escrito ahí en la primera carta del apóstol Juan, quien dice que no tiene pecados, hace a Dios mentiroso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer que somos pecadores. Entonces, como yo soy pecador, pues puedo pecar, pero no hay ningún problema. Al cabo yo no tengo que esforzarme en la santidad. Al cabo también dice que si alguno pecare, abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo el justo. Y eso es suficiente. Mis hermanos, no nos equivoquemos. Vivamos la palabra. A eso nos está invitando en esta serie el Señor nuestro Dios. Él viene pronto. Él viene pronto. No le puedo decir que mañana o pasado, pero también le puedo decir que puede ser mañana o pasado. No lo sabemos. Ya lo leímos y lo estudiamos en el primer tema. Entonces tenemos que estar alertas, tenemos que estar despiertos para que el día del Señor no nos agarre como a un ladrón. Recuerdo que en alguna ocasión algunas personas entonaban un canto hace algunos años, unos 5 años aproximadamente. Había unas personas que entonaban un canto. Usted no las conoce a estas personas, pero yo las conocí y ellos entonaban un canto de esos que se oyen mucho en el YouTube, de los que se mencionan como cantos o canciones cristianas. Y en ese canto, no recuerdo exactamente ahorita la letra, pero decía que Jesucristo era para mí. Si por ejemplo, si yo estaba cantando ese canto, en el canto yo estaba diciendo que el Señor era todo para mí, era mi centro, era lo más grande, lo más maravilloso, y que no había nada en mi alrededor que me distrajera de su presencia. Y en ese tiempo, mis hermanos, yo me cuestioné a estas personas y les dije, verdaderamente no hay nada que te distraiga de la presencia del Señor. Yo le hago la misma pregunta el día de hoy a usted, como ya me la hice yo también al momento de estar preparando este mensaje. ¿Realmente no hay nada que nos distraiga de la presencia de Dios? Mis hermanos, tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Hay momentos en que hasta incluso se nos llega a olvidar hasta de dar gracias. No sé si a usted le haya pasado, a mí sí me ha pasado, que hasta se me ha olvidado de repente dar gracias a la hora que me siento en la mesa para comer. Se me ha olvidado. Tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos y hacer un compromiso firme con el Señor. Si cantamos algo, por el ejemplo que le estoy poniendo, verdaderamente lo hagamos vida. Mira, hay un canto en nuestra iglesia, Casa de Oración, que seguramente usted lo ha entonado, como yo lo he entonado. Y pues como no soy buen cantante,
canto al Señor, ¿verdad?, para su gloria, con mi voz X. No me gusta mi voz, se lo confieso, pero no lo hago por mí ni para mí, lo hago para el Señor. Por eso pues, yo creo que el Señor toma en cuenta eso, y que usted cante también, que sea para su gloria. Pero hay un canto que se llama Tu voluntad aceptaré. Seguramente usted lo ha escuchado y lo ha cantado. Lo hemos cantado aquí. Le voy a leer la letra. Dice: tu voluntad aceptaré. Tú eres soberano Dios. Tú sabes lo que me hace falta. Sabes lo que necesito. Solo de ti quiero aprender. Enséñame a caminar. Quiero confiar en ti, Señor. Mi vida quiero que gobiernes. No tengo más que ofrecerte. Acepta hoy todo mi ser. En tus manos, Señor, tómame. Como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz de mí lo que quieras, Señor. Si usted puso atención a la letra, mis hermanos, haciendo referencia a lo que estamos estudiando, le voy a cuestionar. Así como le digo, yo me cuestioné yo, o Dios me cuestionó a mí. ¿Realmente este canto lo he hecho vida en mi vida? ¿Realmente he aceptado la voluntad de Dios porque sé que Él es soberano? ¿Realmente solo de Él quiero aprender? Porque mire, podemos decir que sí, yo quiero aprender de Él. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer, mis hermanos? Pues estudiar la palabra, profundizar la palabra, meditar en la palabra, orar con la palabra. Pero no quiero que nadie se vaya a sentir ofendido, pero yo me atrevo a pensar que algunos en alguna ocasión hemos perdido el tiempo viendo un partido de fútbol que dura 2 horas y no somos para estudiar ni 15 minutos la palabra de Dios. Pero si cantamos, solo de ti quiero aprender. A veces aprendemos más de las telenovelas o de las series que pasan en los canales de la televisión de paga. A lo mejor a veces aprendemos más ahí que de la misma palabra de Dios. Y sin embargo cantamos eso. Solo de ti quiero aprender. Dice: enséñame a caminar y quiero confiar en ti, Señor. ¿Realmente estamos dispuestos a que Dios nos señale así de una manera detallada el camino que debemos de seguir y seguirlo? O a veces nos desviamos de Él, nos salimos y Él tiene que venir como pastor para arrimarnos otra vez al rebaño. Tenemos que tener cuidado, mis hermanos, analizar, confrontar nuestra vida con la palabra de Dios. Dice aquí algo bien importante: mi vida quiero que gobiernes. Mis hermanos, no sabemos el Padre Nuestro de memoria porque pues, alguna vez nos lo enseñaron. Y hemos dicho: hágase, Señor, tu voluntad, o que se haga tu voluntad y no la mía. Estamos diciendo en cierta forma que Dios gobierne mi vida. Y también en el Padre Nuestro decimos: venga tu reino y hágase tu voluntad. ¿Qué estamos diciendo, mis hermanos, cuando decimos venga tu reino? Bueno, en un reino, vamos a pensar en un territorio donde hay un rey. Ese territorio con su rey es un reino. Y el pueblo de ese reino, o el pueblo de ese territorio, está bajo sujeción del rey. Digamos de esta manera, en cierta forma, el pueblo no tiene voluntad, hace la voluntad del rey. ¿Qué tanto realmente es así nuestra vida? ¿Qué tanto realmente esas palabras que decimos, venga tu reino, o que le diga yo quiero que gobiernes mi vida, es al 100% verdad? Bueno, ahí se lo dejo de tarea.
Y sigue diciendo lo mismo: en tus manos, Señor, tómame como barro, moldea mi ser. Usted sabe lo que hace el alfarero con el barro. Hace la mezcla ahí del barro con el agua y luego lo pone ahí en el torno, ¿verdad? Y lo hace girar y con sus manos lo va moldeando, le va dando la forma que Él quiere. Realmente nos hemos puesto en sus manos para que Él nos moldee a su forma. Me viene a la memoria ahorita la carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 12, versículo 1 y 2. ¿Qué dice ahí la palabra? No se lo voy a leer, quiero que usted lo lea ahí en su casa, que se dé un tiempo, tal vez más tarde, o que lo utilice el día de hoy para su oración en la noche. Mire, es una exhortación que hace Pablo a los romanos, y lo hace de una manera hasta de súplica. Así, de una manera muy encarecida, les pide que no se amolden, que no se adapten a este mundo, sino que busquemos la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para Él. Pero muchos, aún siendo cristianos, a veces tenemos la peculiaridad de adaptarnos a este mundo o dejar que este mundo nos moldee. ¿Qué significa esto? Vivir a la manera del mundo y no ir contracorriente del mundo y vivir haciendo la voluntad de Dios. Sigue diciendo, fíjense, todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Bueno, el día de hoy le voy a invitar a algo. Yo soy el primero que lo voy a hacer, ahí en la presencia de Dios. Pedirle al Señor que me señale de una manera muy particular a mí qué es lo que estorba en mi vida para que yo pueda tener una relación muy personal con Él. Que nada verdaderamente me distraiga. Que realmente esas palabras que yo he cantado, haz de mí lo que quieras, Señor, sean una realidad, sean una verdad. Esa es la invitación que yo les hago el día de hoy. A mí ya me la hizo el Señor. Y ojalá el día que nos volvamos a reunir, a congregar aquí en este lugar, podamos entonar este canto todos juntos. Bueno, quiero que me acompañe ahora otra vez a la Biblia, a la palabra de Dios, en el libro del Apocalipsis, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 al 4. Es el mensaje a la iglesia de Sardis. Apocalipsis 3, versículos del 1 al 4. Bueno, si ya lo tiene, vamos a leer. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Bueno, de la misma manera, ¿qué es lo que Dios señala a esta iglesia que le es agradable o que es desagradable? Primeramente, dice, tienes nombre que vives y estás muerto. Tenemos que hacer otra vez un análisis. Tal vez me oiga muy repetitivo con esto, mis hermanos, pero si Dios lo está haciendo o nos está llamando la atención es porque Él sabe de nuestras vidas. Tenemos que hacer un análisis de nuestra vida, confrontarla con la palabra e incluso llegar a pensar
por lo que podamos encontrar en nuestra vida. Esta pregunta que puede ser muy dura, muy difícil, pero que tal vez en su momento sea necesario. Es esta la pregunta: ¿realmente soy nacido de nuevo? Eso es lo que le está diciendo aquí Dios a la iglesia de Sardis. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ellos creían que estaban vivos, que ellos vivían la nueva vida en Cristo Jesús. Ellos pensaban que tenían la nueva naturaleza, pero resulta que seguían muertos en delitos y pecados. Mire, hermano, podemos cometer el error de llegar a creernos lo que no somos cuando perdemos de vista al Señor. Y dice aquí, no se hallaron obras perfectas en esta iglesia. En un principio yo le dije, vamos a tomar esto a título personal. Entonces diríamos, no se hallaron obras perfectas en mi vida. Siempre habrá algo que estorbe y que tenemos que quitar y analizar si verdaderamente hemos nacido de nuevo, si estamos viviendo la vida abundante que Cristo nos ha traído, porque ciertamente Él sí lo hizo, Él nos la trajo. Él murió y resucitó y nos limpió, nos purificó de nuestros pecados. Pero diría el apóstol Pablo, quienes hemos muerto ya al pecado, esto lo menciona Pablo ahí en el capítulo 6 de la carta que escribió a los romanos, quienes ya hemos muerto al pecado, ¿cómo es que seguimos viviendo todavía en él? ¿O seguiremos viviendo todavía en él? Si usted analiza el capítulo 5 de Romanos y continuamos con el capítulo 6, Pablo está hablando de la gracia y está diciendo ahí al final del capítulo 5, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y él mismo decía, entonces esto quiere decir que entonces podemos seguir pecando para que siga sobreabundando la gracia. Él mismo da la respuesta y dice, no, mis hermanos, quienes ya morimos al pecado, debemos de vivir de una vida, de una forma diferente, que nuestros miembros ya no sirvan al pecado. Entonces, ¿a qué nos está invitando aquí la palabra de Dios? A lo que en una ocasión el apóstol Pedro dijo, sean perfectos porque Dios es perfecto. Puede ser mucha exigencia, puede parecer muy exagerado esto, pero es lo que Dios nos está pidiendo. Quiere que nos esforcemos en buscar la santidad, en buscar la perfección, pero la perfección de Dios, no la perfección del mundo. Y hace una advertencia Dios a esta iglesia: acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo. No sé cuántas enseñanzas haya tenido usted hasta el día de hoy, no sé cuántas lecturas de la palabra ha tenido hasta el día de hoy en lo que usted lleve de cristiano, pero eso deberíamos de guardarlo en nuestro corazón. No solamente oírlo y lo que se nos olvide, no. Y créame que sí sucede. He visto, por ejemplo, David, nuestro hermano David, que ha venido de Aguascalientes a compartir palabra aquí. Él venía cada 15 días en tiempo normal. Esperemos que vuelva el hermano, ¿verdad? Pero él venía un domingo y nos predicaba un mensaje y nos leía algunos textos de la Escritura. Pero luego a los 15 días que él regresaba, nos preguntaba, ¿se acuerdan de lo que vimos hace 15 días? ¿Quién me dice? Y créame, hubo más de uno, y usted lo sabe porque aquí estábamos. Hubo más de uno que no nos acordábamos ni siquiera de los textos que había leído. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces oímos la palabra, mis hermanos, pero la echamos en el saco roto. O la guardamos sí en nuestro corazón, pero tan adentro que se nos pierde ahí, ya no sabemos ni qué. Tenemos que ser
pues ¿cómo le diré? ¿Qué ejemplo bíblico le pondré? Bueno, como María, María la madre del Señor. Dice la Biblia que ella guardaba todas estas cosas en su corazón. Sí lo ha leído, ahí en el Evangelio de Lucas. Dice que ella guardaba todas esas cosas en su corazón. ¿Cuáles cosas? Las palabras que Dios le hablaba. Pero ¿qué significa eso de guardarlo? ¿Guardarlo y esconderlo allá donde nadie lo vea, ni yo? No, quiere decir que guardarlo es vivirlo. Es a lo que se refiere. Entonces, la palabra que ya hemos recibido, tenemos que guardarla en nuestro corazón y vivirla. Hace un momento platicábamos aquí, mis hermanos y yo, que aquí están todavía, y decía el hermano Fer, pues es que yo tengo que aprender un texto de la Biblia y luego aprenderme otro, pero hasta que ya haya vivido el primero que aprendí. Y me acordé, bueno, por falta de tiempo ya no pude hacer el comentario, pero como aquí ahorita tengo todo el tiempo del mundo, les voy a hacer el comentario. Hay una anécdota, una historia, obviamente no es bíblica, pero sirve para ilustrar algo. Eso es lo importante. Resulta que hay una historia del apóstol Juan. Sabemos que él fue exiliado a la isla de Patmos y fue donde escribió, Dios le dio la revelación. Y la escribió. Pero hay una historia, dice que Juan, ya siendo anciano, estando ahí exiliado en la isla de Patmos, enseñaba a la gente que vivía ahí en ese lugar. Él no era el único que vivía ahí, vivían más personas y ahí vivían, él vivía con ellos, entonces él seguía enseñando la palabra de Dios. Pero como ya era anciano, apenas podía caminar así como yo, dice que iban los hermanos por él a su casa y lo llevaban y lo sentaban a la orilla del mar, ahí en la playa en una piedra, se sentaba el apóstol Juan. Y ya todos los demás se sentaban en su entorno y él les empezaba a enseñar. Y en una semana, digamos el lunes, llevaron al apóstol Juan y ahí estaba. Y empieza a decirles estas palabras a los oyentes. Un nuevo mandamiento les doy, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y luego reitera, dice el Señor. Y ya se queda callado. Y luego le preguntan los oyentes, oye Juan, ¿nada más eso? Sí, mis hermanos, nada más esto. Entonces, ¿ya terminamos? Sí, mis hermanos, ya terminamos. Vámonos. Y van y lo dejan a su casa. Al día siguiente otra vez van por él, lo traen ahí al mismo lugar y les empieza a decir, un nuevo mandamiento les doy, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. En esto conocerán los demás que ustedes son mis discípulos. Y se quedó callado. Oye Juan, ¿ya es todo otra vez? Sí. Entonces ya nos vamos. Sí, vámonos. Y se fueron. Y así toda la semana, las mismas palabras. Pero entonces llegó el viernes. Y uno, antes de que Juan empezara a hablar, le dijo, oye Juan, toda la semana nos has estado diciendo lo mismo. No hemos aprendido más que lo que nos empezaste a decir en esta semana. Y lo mismo, y lo mismo. Queremos escuchar algo nuevo, algo novedoso. Dice Juan, bueno, entonces antes de enseñarles otra cosa, les voy a preguntar esto. ¿Ya vivieron eso que les enseñé en esta semana? Nada más se voltearon a ver unos a otros y agacharon la cabeza. Entonces Juan vuelve a decir, un nuevo mandamiento les doy, mis hermanos, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. En eso conocerán los demás que ustedes son mis discípulos. Mis hermanos, la palabra es para guardarla en nuestro corazón, o sea, para practicarla, para vivirla. Seamos honestos con nosotros mismos, reconozcamos
en qué hemos fallado y arrepintámonos. Y volvamos al Señor. No le demos más la espalda. No nos hagamos sordos. No endurezcamos nuestro corazón. Algo de lo bueno que Dios señaló a esta iglesia, dice que había ahí en la congregación, aunque muchos andaban mal o la mayoría, había pocas personas que no habían manchado sus vestiduras, y eso era bueno y Él también lo señaló. Hay cosas buenas también que Dios nos puede señalar, pero acuérdese, ya se lo dije, tiene que ser para su gloria, no para presumir, no para sentirme el supercristiano o el superhombre, no. Con humildad, reconocer nuestras fallas, confesarle nuestros pecados a Dios, pero verdaderamente arrepentidos. Con esto, hermanos, concluimos el tema del día de hoy. Entonces quiero pedirles que inclinen su rostro, cierren sus ojos si gustan, y vamos a orar para darle gracias a Dios. Te bendecimos, Padre, y te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Puede ser una confrontación dura, Señor, pero tú sabes lo que hay en cada uno de los corazones que nos congregamos aquí en esta iglesia. Tú conoces perfectamente el corazón de cada uno de los que nos reunimos aquí en Casa de Oración San Luis. Y te damos las gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres bondadoso, porque tu misericordia hace que tú nos confrontes con la palabra, con tu palabra, Señor, para que sepamos, incluso para que no nos engañemos a nosotros mismos, y aprendamos a reconocer en qué hemos fallado, qué es lo que tenemos que quitar, que estorbe, Señor, para tener la perfecta comunión contigo. Y eso te lo agradecemos, Señor, porque eso significa que tú eres nuestro Padre, y como Padre reprendes a tus hijos y los exhortas para que caminen en el camino correcto. Gracias, Señor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, y como siempre te lo he pedido, Señor, que esta palabra se haga vida en nuestra vida. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, gracias por la atención, gracias por habernos sintonizado. No sé si el día de mañana ya puedan ver la enseñanza en el YouTube. Esperemos que sí. Y bueno, si no hay más, los esperamos el próximo domingo con la serie que nos está compartiendo nuestro pastor, la de Convicciones. Bueno, Dios les bendiga, que descansen. Hasta luego.